Para expandirte como hija o como hijo. Bienvenidos a este nuevo live y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Aleja Palacio, coach, creo que es Master Coach en programación neurolingüística y bueno, el día de hoy viene a brindarnos lo mejor de ella, ¿ok? Definitivamente decidimos hacer este live por el tema. Hola Guille, ¿cómo estás? Te mando un abrazo hasta Inglaterra, ¿verdad? Qué bueno tenerte por acá, Guille. Y bueno, Aleja ya está casi lista. Les estaba comentando que escogimos este tema sanar para expandirnos porque muchas veces como hijos no sabemos cómo poder hacerlo, ¿ok? Entonces déjame mandarle la invitación a Aleja, que ya la veo por acá. Aleja, desde mi experiencia, vamos a darle lo mejor de nosotras en este live. Tenía bastantes meses que no la tenía ella por acá. Y dice que activaste el video, Aleja, pero no me apareces en la pantalla. Qué Hola, extraño. hola. ¿Ahí me escuchas? Pero no te veo, qué raro. Te escucho, pero no te veo. A ver, ¿Tú me ves? no me veo yo y no te veo a ti. Voy a volver a ingresar a ver qué pasa. Ok. Porfis. Un abrazote para ti también, sí, desde Inglaterra. Sí, Guille, gracias. Allá, bueno, Aleja está en España, ok, y Aleja, ahorita son las 5 de la tarde por allá, ok. Vamos a ver si esta vez agarra la solicitud. Bueno, aquí me dicen que nos vemos las dos, pero yo no te veo, Aleja, ni te... Me han pasado unas cosas con los live en estos días. Ayer, hoy, hay que abrir la cámara. Ahora sí. Listo. Ahora ¿Me sí, mira. escuchas? Yo, Escucho yo como no te ruido. veo, pero te escucho, así que pues podemos hablar mientras que esto se va organizando porque no sé qué pasará. Ok, ok. Igual leo que nos dicen que ya, que nos ven a las 12, entonces bueno, podemos hablar. Bueno, ¿Cómo estás? bien, feliz de tenerte acá y tu hermosa energía siempre que me contagies. Siempre es un gusto poder escucharte y tenerte aquí. Ay, qué rico, mi Auri. A mí también me encantan estos espacios de poder conversar contigo, de poder unir nuestras comunidades. Entonces, qué rico, muchas gracias por este espacio. Gracias, Aleja. Y bueno, justamente les estaba comentando a la gente que el live, bueno, más lo cogió Aleja que yo, ¿verdad? Casi que lo escribimos entre las dos, pero se llama Sanar para expandirte como hijo, ¿ok? O como hija. Y quiero que nos cuentes, Aleja, un poco sobre este tema, cómo te hizo clic, mientras yo por acá voy comentando para fijar el título, ¿ok? Para fijar el comentario, ¿te parece? Claro que sí, mi Auri. Pues bueno, la verdad es que como siempre las historias son muy largas y muy lindas, muy llenas de procesos, pero sí he tenido muchos momentos de mi vida, mi Auri, y todos los que nos acompañan y van a ver este video, en donde tuve la posibilidad de hacer muchos clics en mi vida porque me di cuenta que nosotros nos trazamos muchísimos objetivos, pero a veces nosotros mismos nos saboteamos en ese alcanzar objetivos. Y sí es importante, o sea, en ese camino me di cuenta que sí va siendo muy importante empezar a sanar cosas del pasado para poder avanzar hacia el futuro, sin quedarnos en el pasado, porque claramente no vamos al pasado para quedarnos allí, pero sí de repente puede ser interesante revisar qué de esas cosas que estamos trayendo como reprogramaciones del pasado que nos quedan en la mente inconsciente para poder avanzar hacia el futuro. Entonces, sí es un tema que merece toda la gloria y la alegría de traer y de expandir en estos espacios. Entonces, qué rico que abriste esa posibilidad, porque de verdad que sí hay muchas cosas profundas y sí con nuestra conversación podemos también como generar esa semillita en alguna persona que lo esté necesitando, me parece muy lindo y muy positivo porque sí, sí, o sea, yo lo he vivido, que para avanzar en mi vida he necesitado sanar cosas del pasado. Yo no sé tú cómo lo has vivido, si has tenido también algo que te haya hecho también como ese, si necesitaba sanar algo que ya pasó. Sí, no,
Es que es cierto, y sabes que mucha gente, una de las cosas por las que no puede, qué sé yo, ir a terapia contigo, a mentoría conmigo, es por eso, por recordar el pasado, porque dicen es que no quiero remover algo que yo pensé que no quería volver a revivir, o me da miedo, me da pánico, me da terror, y es una de las razones por las que justamente la gente no va a sesiones, ¿verdad? En mi Sí. caso, a mí me ha funcionado demasiado, porque si yo no es que lo remueva, sino que lo recuerde y ahí me dé cuenta que tanto lo he sanado o que tanto lo he bloqueado o que tanto estoy lista para sanarlo, ¿verdad? Porque a veces decimos que estamos listas para sanar algo, pero realmente no es así. Y visualizando eso, nosotros los que trabajamos con programación neurolingüística, nos damos cuenta que visualmente a veces podemos ver que sí, pero quizás sentir no del todo que estamos preparados. ¿Te ha pasado en algún momento eso desde tu experiencia? Muchísimo, mi Auri. Me ha pasado a mí y también lo he recibido y lo he trabajado con algunos de mis consultantes, porque incluso muchas personas me advierten cuando de pronto van a empezar algún proceso, me dicen, mira, yo he ido mucho a mi pasado y es muy doloroso, o sea, ya estoy cansada de ir a mi pasado, no quiero tocar nada por allá. Entonces, una de las cosas que yo siempre les propongo es, mira, si duele y si cuesta mirar hacia atrás es porque sigue estando el dolor, como esa espinita enterrada de aquí hay algo que trabajar. Realmente no tienen que ser procesos largos ni dolorosos cuando se sana sobre todo desde el amor y desde la mente inconsciente. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces vamos hacia el pasado y nos quedamos allí, simplemente reviviendo el dolor. Yo siempre digo que nosotros no está mal ir al pasado y al futuro, pero no anclarnos emocionalmente. O sea, sí que lo podemos mirar, pero que no es fácil. No es fácil porque cuando miramos esas heridas del pasado, por supuesto que remueven muchos dolores. No es tan fácil, por supuesto que yo diría que nunca estamos totalmente preparados, ¿cierto? No hay como un momento en el que yo diga, listo, ya estoy lista para ir a mi pasado y realmente es un tema complejo porque hay muchos dolores y cosas que de verdad, de manera profunda, nos han herido el alma. Entonces hay que tocarlo con mucho cuidado, pero a la vez es algo que sí hay que mirar, no hay que tapar, sino que aquí yo les hago un llamado a la valentía de mirarlo, porque de verdad el proceso está mucho más allá, como dicen, después del miedo es que vemos los beneficios y las cosas lindas de todo lo que podemos hacer. Entonces esto es un trabajo interno que hacemos muy bonito, eh, y les digo, o sea, una cosa que yo, si yo les diría que es lo más importante, que sanemos siempre desde el amor, porque a veces también hay procesos que son muy, o sea, remueven muchísimo las emociones desde ese dolor profundo, sin incluir como ese paso a paso, sin incluir el amor. Entonces sí que nos podemos chocar un poquito y ahí es donde empezamos a mirar al pasado con miedo y con otro montón de emociones. Es un revolcón emocional muy grande, pero que merece ser vivido también, mi Auri. No sé cómo lo ves tú. No, sí, eso que tú dices es demasiado cierto. Cuando hablamos desde el amor, de hecho estaba escuchando a uno de mis mentores ahora y él decía que hay que tenerle cuidado al amor, ¿no? En el tema de qué tipo de amor, cómo lo interpretamos, ¿verdad? Porque a lo mejor tú y yo que hemos trabajado en temas de sanación, crecimiento espiritual, personal, emocional y mental, uno dice, sabe cuál es el amor, ¿no? Y entonces él habla que el amor es construcción. Pero hay personas que tienen amores enfermizos, amores venenosos, amores tóxicos, ¿verdad? Amores controladores. Entonces, darle a conocer también a la gente que cuando nos expandimos como hijos es saber cómo interpretamos nosotros el amor, porque quizás para otros el amor es violencia. Y eso fue lo que entendieron ellos del lenguaje del amor, ¿cierto? Pero para nosotras, obviamente amor es eso, es construcción, es empatía, es escuchar al otro, es escucharse uno, ¿verdad? Por aquí yo anoté algunas cositas esta madrugada, se me vinieron de esas madrugadas cuando te vienen ideas a la cabeza, ¿verdad? Inspiradoras. Y entonces había colocado para comentarles hoy, simplemente sanar como para expandirnos como hijos es restaurarnos. ¿Pero qué significa restaurarnos?
es reencontrarnos con nosotros mismos, es creernos que somos suficientes, es creer y confiar en nosotros, es encontrar y aceptar los dones y talentos que Dios nos dio, ¿ok? Revisar, importante esto. Me surgieron estas tres preguntas. Antes de eso, ok, le voy a comentar esto. Revisar por qué los reclamos hacia mamá y papá aún nos sigue persiguiendo. Importante, porque muchas veces creemos que eso nos perturba, nos persigue, así como yo siempre pongo el ejemplo de Forrest Gump, ¿verdad? Que viene atrás con ese gentío corriendo y uno corre y tú dices, pero esto me sigue persiguiendo. Probablemente no es que nos siga persiguiendo como hijos, sino que nos alerte de cosas que están allí, pero que no queremos ver por alguna razón, ¿verdad? Por miedo, por temores, por dudas, por rabia, por resentimiento, por orgullo. Y realmente cómo pasar de la queja a la acción para perdonar y aceptar. Sabes que muchas veces escuchamos esa frase de la queja a la acción, pero es solo de metas, ¿verdad? Pero quizás en las metas de las personas que nos están escuchando o que nos van a ver en diferido, quizás como meta no está aceptar a mamá y papá. Probablemente no lo está, ¿verdad? Porque normalmente nos ponemos metafísicas como hacer ejercicio, leer un nuevo idioma, lo normal, pues, lo común, digamos. Pero pienso que también debería ser normal el aceptar a mamá y papá, que esté como un checklist, ¿verdad? En esa meta de este año, de este mes, no sé, dependiendo sea el caso de la gente. Y justamente me surgieron estas tres preguntas. ¿Cómo, por qué y para qué aceptamos a nuestros padres? ¿Ok? Entonces, ese cómo es aceptando que no podemos hacer las cosas solos, ¿verdad? Si realmente la herida es incisiva, o sea, es sumamente profunda, dolorosa, de esa que tú dices, bueno, es un hueco sin fondo, porque puede pasar, ¿verdad? Hay heridas sumamente graves. También que las conductas de nuestros padres no tienen que ser las nuestras, pero para trabajar eso, o sea, hay que trabajar nosotras, ¿verdad? Porque racionalmente sabemos que no dice, sí, ok, yo lo puedo decir, sabes que Aleja me pasa mucho que ha tenido personas de mentorías y yo antes lo decía mucho, creo que ayer lo comenté en el live también, de siempre me dicen, Auri, yo no quiero repetir con mis hijos la historia negativa que viví con mis padres. Yo digo, bueno, eso está muy bonito si tú lo anotas en una lista, ¿verdad? Y racionalmente suena súper lindo, perdón si hay un poco de bulla, por esta hora pasan unos camiones y unas cosas, No, bueno, no pasa cosas. nada. Entonces, ella me dice, no quiero repetir con mis hijos la historia negativa que viví con mis padres. Yo le digo, ok, suena bien acá, pero ¿cómo se lo explicas a tu inconsciente? Porque ahí es el dilema, ¿verdad? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo asocias? ¿Cómo te programas nuevamente, verdad? Y bueno, esa sería como la parte del cómo, la parte de la ayuda profesional y por supuesto orando, yo soy fiel creyente en Dios y sé que Él puede restaurar muchísimo, pero también he entendido que no todo se lo podemos dejar a Él, que siempre hay personas acá en la tierra que nos pueden ayudar como tú o como yo. La segunda pregunta que me surge es, bueno, que me surgió fue, ¿por qué aceptamos, por qué tenemos que aceptar a nuestros padres? ¿Ok? Y es porque tengo resentimiento, porque tengo ira, porque tengo reclamos que pueden acabar conmigo, ¿ok? Porque una vez se le detonan cosas y tú dices, ay, pero por qué me molesté por eso? Claro, porque te detonó y te recordó algo que viviste con tu mamá y probablemente esa persona te recordó a tu mamá o te recordó a tu papá, ¿cierto? Y el para qué es para vivir la vida de manera completa, con acuerdos y no condiciones. Es decir, ¿sabes qué he entendido yo, Aleja? Que las condiciones, obviamente si no va a firmar un contrato, las condiciones son de la gente, ¿verdad? Ya ese es otro tema. Pero en el caso de mamá y papá he entendido que debería de, bueno, no sé cómo lo ves tú, igual ahorita me dices, deberían haber acuerdos, ¿ok? Porque yo pienso, y es una decisión, bueno, una percepción personal, valga la redundancia, es que los acuerdos es como relación ganar-ganar y las condiciones es como imponernos sobre el otro. No sé qué opinas tú sobre esto. Y bueno, sobre lo que dije, ¿verdad? También. Total, mi Auri. Em, Mira, primero voy a hacer un paréntesis para no dejar un saludito que nos dejaron por aquí eh, Ok. de Escobar M. No sé cuál será tu nombre, pero me dice que fue estudiante de mi papá, entonces bueno, un saludito para ti. Muchas gracias por escucharnos. Ahora sí,
cierro el paréntesis para no dejar los saluditos ahí. Eh, Mi Auri, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo siento que desde lo que yo he vivido, desde mi experiencia personal, sí siento que deben existir esos acuerdos que tú dices y sobre todo trascenderlos. Eh, Identificar todas esas cosas que de repente sean importantes trabajar y a la vez también no quedarnos también en el bloqueo, porque a mí personalmente justo me pasó hace poco, había un tema, un área de mi vida donde yo sentía un bloqueo y empecé a hacer el trabajo de las creencias y yo decía, bueno, ¿qué creencias tengo aquí? Y dije, debo hacer un trabajo con mis padres, a ver qué esas creencias están influyendo actualmente en mí. Y empecé a hacer el trabajo con ellos, que por fortuna los tengo vivos a los dos, entonces hay que aprovechar ese trabajo en vida también. Y empecé a indagar sobre sus creencias en esta área y te digo que no, o sea, fue un trabajo profundo y no encontré las creencias que yo estaba esperando encontrar, ¿sabes? Entonces me di cuenta que el bloqueo me lo estaba creando también yo, como si de alguna manera yo, a ver, claro que mis padres tienen sus creencias y son limitantes muchas de ellas, y yo también he adoptado muchas de esas creencias de ellos, más siento que por el mismo pensamiento de que esas creencias me estaban limitando, no me permitía verme a mí como responsable. Sí, hay que entender también que aunque nuestros padres nos han transmitido, y no solamente nuestros padres, sino de ahí las generaciones anteriores, eh, nos han transmitido toda una serie de creencias, todo un sistema de creencias y un montón de cosas que a largo plazo nos van limitando. Ya hoy nosotros somos los adultos que debemos ser responsables, nos debemos hacer cargo de eso. Entonces, parte de ese sanar es también entregarle la responsabilidad a cada uno. Como yo digo en mis consultas, entrega la maleta que le corresponde a cada uno. Y tu maleta es sanar tu parte, ¿cierto? Porque a veces cuando empezamos estos procesos de sanación, que ahí va lo que tú dices también de los acuerdos, es que empezamos a ser responsables a las personas y también eso nos genera un dolor adicional, como es que yo traigo estas creencias de mis padres y ellos son culpables. Hay que entender también que los padres hacen lo mejor que pueden con la información que tienen, ¿cierto? Entonces, parte de ese proceso de sanación es, ya hoy yo me hago responsable, voy también, parte de mirar ese pasado con responsabilidad y no anclarme emocionalmente, es eso, es también dejar de culpar, o sea, de mirar a los padres como culpables, sino simplemente como actores de nuestra vida, o sea, como que hacen parte de nuestra vida, pero que nos dieron lo mejor que tuvieron. Pero lo que tú dices, o sea, estoy 100% de acuerdo con eso que tú dices, totalmente. Ay, tan bella, gracias. Ya va, te voy a leerte un comentario que te dejan por acá antes de continuar. Dicen, hola Aleja, qué bueno volver a escucharte. Yo estoy sonando a mis padres, dice Margarita Bisutería. Así que tienes Máscara, ahí. un abrazo Bueno, gigante. sí, es que como te digo, escucharte a ti es como escuchar un ángel, porque de verdad tienes una vibra tan hermosa, una voz tan dulce, que en Ay, serio, me linda. encanta ser aquí. Gracias por eso. Gracias a ti, porque yo sé que estás muy ocupada y que bueno, los cambios de horario nos han cambiado muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, es bueno después, creo que este es el tercer live, ¿verdad? Que hicimos, ¿cierto? Si no Creo me que equivoco. sí, creo que sí. Y cada vez me siento más emocionada. Me encantan los espacios que tú creas porque además la temática es maravillosa. Ay, muchas gracias, Aleja. Mira, eso que tú dices es de los acuerdos a veces es como complicado, uno porque ya tienen trabajo, ¿verdad? Nosotras dos hecho, pero cuando uno se lo explica al cliente, a las personas que mentorea, a tus pacientes, ¿verdad? Dice, ajá, pero ¿cómo se hace eso, verdad? ¿Cómo, con qué se come eso? Yo en estos días te cuento que estaba el martes bueno, creo que te comenté que estábamos en un taller de cómo manejar la comunicación efectiva con los hijos. Fue súper lindo. Hablaron mucho de PNL
Y él decía, sí, mucha gente sabe de PNL y mucha gente ya está programada, pero no está programada para las cosas buenas, sino para las tragedias, ¿verdad? Y todo eso. Y ya saben, pero ajá, ¿cómo se hace eso? Y a veces a la gente, quizás a los que están conectados, van a decir, ajá, Auri, ¿cómo trabajo mi ira? ¿Cómo trabajo mi resentimiento? ¿Cómo es que puedo? Hola, Erika, está mi terapeuta por acá conectada. ¿Cómo estás? ¿Cómo trabajo todo eso, ¿verdad? ¿Cómo empiezo a expandirme como hija? ¿Cómo empiezo a sanar? Y realmente ese reencuentro del alma, ese reencuentro espiritual que uno hace consigo mismo, o sea, la gente tiene que saber que es doloroso. Quizás es más doloroso para unos que para otros, pero una vez que uno toma la decisión es transformadora, porque se tardaría uno más en progresar y en avanzar eh, esperando o guardando, digamos, como yo digo, ese polvito bajo la alfombra y diciendo no pasa nada, yo estoy bien, todo está bien, a realmente poder reconectarnos con nosotros mismas y decir no, o sea, yo no quiero repetir esta misma historia, yo no quiero que esto vuelva a seguir pasando en mi vida, yo tengo que cortar la cadena, pero no solo diciéndolo, sino haciéndolo y sobre todo sintiéndolo, ¿verdad? Porque a veces solo lo hacemos pero no lo sentimos. Y cuando no lo sentimos sabemos que emocionalmente la energía no fluye, ¿cierto? Entonces, hay algo que yo tengo anotado por acá y es cuando pasamos de esa resignación a esa aceptación. Y cuando estamos resignados definitivamente decimos, no hay solución para nada. Mi familia es así, mis padres fueron así, yo toda la vida voy a ser así porque no hay nada, ¿verdad? Pero ya cuando pasamos a la aceptación es cuando ya decimos, no, tomo la decisión, busco ayuda profesional, sé que no va a ser fácil, sé que voy a perder el GPS muchas veces y que ese mentor, esa terapeuta, esa coach me va a orientar de la forma correcta porque ya ha pasado por esos procesos, ya sea porque los haya vivido o porque se haya entrenado para eso o por ambas, ¿verdad? Ujú. Y cuando pasamos a esa aceptación, tú dices, ya entiendo qué significa reencontrarme conmigo misma. Aleja, yo sé que has ido a la India y quiero que les cuentes a la gente porque yo siempre doy el ejemplo de la India. Yo dije, no siempre hay que ir a la India para uno reconectarse, ¿no? Pero tú que viviste esa experiencia, quiero que nos cuentes cómo fue eso. Uy, mi Auri, fue completamente transformador. Yo fui a la India porque yo sentí un llamado desde muy niña. Sentí un llamado por la India y muchas personas me decían, pero India, o sea, vas de viaje, vas de paseo. Por lo general armamos un viaje, es para conocer pues un poco como vivir las vacaciones, ¿cierto? Entonces las personas me decían, pero vas de vacaciones a India, pero qué raro, eso suena muy extraño, como ir a India de vacaciones. Y yo sentía el llamado, de hecho detrás de eso hay una historia muy grande de manifestación, porque yo para el momento en el que viajé a India, yo no tenía, o sea, el previo al viaje yo no tenía ni el tiempo ni el dinero. Entonces fue una historia muy linda de manifestación que también tengo pensado pues contar así largo y tendido en las redes porque si no aquí se nos va todo el tiempo, pero es muy muy linda la historia y con eso lo que les transmito es que hay que creer muchísimo en los sueños y que hay muchas herramientas de manifestación de sueños porque sí se hacen realidad y sí podemos alcanzar todo lo que queremos. Y lo que tú dices es cierto, no hay que ir a la India para reconectarnos. De hecho, para muchas personas es totalmente lo contrario. Muchas personas dicen, no, yo tengo que ir a la India porque necesito meditación. Y a mí nada me alejó más de la meditación que el viaje a la India. O sea, sí que hacíamos meditación y fue un viaje muy lindo porque los guías que nosotros teníamos muy espirituales, practicantes de la religión de la India, o sea, muchas cosas muy lindas que pudimos vivir, pero la India en sí es un caos total. Entonces, no importa el lugar, o sea, una de las cosas que a mí me dejó la India es, no importa el lugar, lo que nosotros necesitamos es ir al interior. Tú puedes estar en la China, en India, en donde sea, y el trabajo va a ser interno. Tú puedes ir a la India y antes tener una desconexión completa. De hecho, para muchas personas es un choque muy fuerte. Yo, que para mí es una manifestación de un sueño, que lo soñé desde niña y tantas cosas, y a mí me golpeó, fue un choque fuerte, a pesar de que yo iría, hoy digo, iría a la India 1.000 millones de veces más, pero sí, culturalmente es muy distinto a lo que en Occidente conocemos. Entonces sí puede generar un choque muy grande
Por eso yo a veces digo, creo que en algún video lo puse, como esperaba ir a la India a tener así un silencio profundo y nada, o sea, todo lo contrario, hay ruido, hay caos, hay explosión de culturas, además de que India te sorprende con sabores, con olores, con colores, entonces es como un impacto en todos tus sentidos. Pero sí que es cierto que, que a donde sea que vayamos, lo que necesitamos es ir al interior. Esa fue una de las lecciones grandes, grandes que me dejó India. Y que ahí estoy de acuerdo contigo con lo que dices. No, es que fue súper lindo porque yo me acuerdo que yo veía tus historias y veía todas las cosas lindas que colocabas. Y colocabas que ahorita soy paz amor, ¿verdad? Y todo súper lindo, más paz y amor de lo que normalmente eres. Y de verdad yo conecté mucho cuando estuviste en ese viaje. Y ahorita se me ocurre preguntarte, porque creo que está asociado también con el título de Life, ¿verdad? Esa expansión que lograste como hija, ¿cómo la experimentaste? Específicamente como mi papá, o sea, ¿sentiste algo, que sé, qué llamado sentiste? ¿Sentiste esa expansión solo como hija? Me imagino obviamente como mujer, pero en este caso, esa sanación interior, ¿cómo la viviste? Porque obviamente yo creo que tal vez nos puede dar un poco de tiempo, vamos a ver, para que nos cuentes el tema de la manifestación, porque sabes que a veces hay padres que como que le bloquean y obviamente los hijos como no tienen inteligencia emocional no saben cómo manifestar, ¿cierto? Entonces, me gustaría primero que nos cuentes, me respondas esa pregunta y luego nos cuentas esa manifestación. Cuéntanoslos a todos porque yo también estoy como emocionada por escucharte porque sé que a todos nos puede funcionar y que fue un tema para expandirte. Yo siento que uno, bueno, no soy tan cercana a ti, pero viendo tus historias y todo, siento que hubo una aleja, un antes y un después de ese viaje a la India. Totalmente, mi Auri. Pues a ver, a mí el tema de sanar pues mi expansión, yo la asocio mucho a mi despertar. Yo digo, para mí es como extraño hablar de un despertar espiritual porque yo siento que yo en mi vida he tenido varios despertares espirituales, pero hubo uno muy, muy grande y fue cuando comencé a practicar Reiki. Cuando yo practico, de pronto los que estén escuchando y no sepan, es una técnica de sanación por imposición de manos y es una técnica espiritual que yo amo profundamente y honro porque allí yo encontré mi despertar espiritual, el primero, como esa expansión de reconocerme como un ser espiritual así fuerte, fuerte y sentir una conexión con Dios muy bonita. Y eso para mí también fue un choque a nivel eh, familiar, porque fue también abrir los ojos a, a ese pasado, a ese saber que tenía que sanarme a mí para sanar cosas también de mi familia. Entonces, personalmente a mí también me generó un choque, empezando porque yo vengo de una familia que practica una religión, mi familia es muy católica, muy, muy cristiana católica, entonces ahí hay un poquito de choque también con todas estas técnicas. El Reiki no es muy bien visto desde este punto de vista de esta religión. Bueno, una cosa pues aquí que se nos puede también extender, eh, pero sí que hubo choque y yo creo que parte de ese choque inicial eh, fue el abrir de puertas a entender que yo no tengo que ir a sanar a nadie más, porque cuando nosotros estamos en este proceso en estos procesos de sanación, queremos empezar a compartirnos, pero sobre todo con las personas que amamos, a nuestros padres. Queremos que toda esta información nuestros padres la asimilen. Entonces voy a hablar de mi caso personal. Yo también quería que mis padres conocieran pues como todas estas técnicas y todo esto, y obviamente hay un choque, entonces hay que entender que el proceso de sanación nos corresponde a cada uno. Nosotros no, una cosa que no nos corresponde es ir a decirle a otra persona, mira, tienes que hacer tu proceso de sanación. Y nos pasa con los padres porque es que ellos tienen su proceso individual. Pero para mí, digamos que ese fue como el punto inicial de sanación. Y ahí empecé a darme cuenta de que yo, o sea, fueron como los primeros pasos a darme cuenta de que la sanación es un proceso mío,
yo empecé a tener enfermedades físicas y yo creo que ese fue también un segundo despertar y quitarme la venda de los ojos porque empecé a tener muchas enfermedades asociadas al estrés, a la ansiedad, a creencias que me habían de pronto transmitido mis padres y que yo misma me estaba generando enfermedades. Entonces, parte de esa expansión fue reconocerme como responsable de la aparición o de esa vivencia de esas enfermedades y decir, sí, o sea, esto yo lo estoy viviendo, yo lo estoy experimentando porque no solamente por mis creencias, sino porque simplemente soy un ser que está aquí viviendo, experimentando esta vida, pero también fue ese inicio y ese clic de darme cuenta de, pucha, sí, hay muchas cosas que revisar. Y te digo, mi Auri, esto es un proceso de nunca acabar, porque yo digo que mientras nosotros estemos habitando este plano terrenal, siempre vamos a tener cosas para trabajar. Entonces, es ir revisando, o sea, todo el tiempo tenemos que estar revisando y todo el tiempo, o sea, yo trabajo mucho el tema de bienestar, de salud, que tú sabes, y, y esto es de nunca acabar, porque yo digo, o sea, eso no quiere decir que yo sea inmune o que a mí nunca me vaya a dar una enfermedad, ¿cierto? Es entenderla, porque ahí también yo tuve una historia con una gripe que me dio, yo digo que las enfermedades traen sus mensajes y un mensaje de una gripe que me dio tenía mucho que ver con el ego y el mensaje que recibí es, mira, tú tienes que estar, o sea, tienes que bajar el ego, reconocer también la vulnerabilidad humana. Somos humanos y somos vulnerables, también tenemos muchísimo poder y somos creadores, pero también estamos habitando este plano. Entonces, en mi experiencia he atravesado todo tal cual como una montaña rusa. Ha sido una montaña rusa de emociones, de experiencias, de aprendizajes. Entonces creo que no hay un punto, hay como buscando responder tu pregunta, no hay un punto donde yo diga aquí comenzó, sino que ha sido, pues de pronto inició en ese despertar de Reiki, pero a lo largo de todos estos años he tenido muchos otros despertares y muchas otras vivencias que me han dicho, recuerda que tienes una caja de herramientas para sacar y trabajar. Yo siempre miro todas las herramientas así, como que tengo un aprendizaje, entonces miro la caja de herramientas a ver qué me puede servir. Pero creo que es así, es tal cual, o sea, no lo puedo describir diferente que como una montaña rusa. Tal cual. No, y sabes que me hiciste recordar, hay un conferencista venezolano que una vez, bueno, digo una vez porque estuve conectada con él en un entrenamiento que dio y dijo que él, para él, ¿verdad? Para su percepción es que no existe un solo propósito en la vida, sino pueden existir infinitos, pues muchos, pocos, varios, pero más de uno siempre es. Porque definitivamente eso es como tú dices, pues puedes tener un despertar aquí, en esta ciudad, en este lugar, con esta persona o sola, pero más adelante puedes tener otro. Y eso no significa que tu propósito haya cambiado, sino que tenías varios propósitos para cumplir, ¿cierto? Entonces, eso me alegra saber de verdad que siempre hables con honestidad, ¿verdad? Y que es una de las cosas que a mí también me caracteriza con sinceridad para dar a conocer esa historia que muchísimas veces creen, que me gustó esa parte que dijiste que a veces no es que seamos inmunes, ¿verdad? Porque ya tenemos una certificación entre, no, todo lo contrario, a veces tenemos cosas más grandes que cualquier persona que nos coach, ¿cierto? Entonces, para que la gente lo tenga claro y en mi caso personal, sanar para expandirme, si yo de verdad en mi vida no hubiese recibido tantas terapias de chiquita con el tema de mi papá, ¿verdad? Cuando se separó de mi mamá, para las personas que no saben, creo que no lo hubiese logrado. Porque obviamente cuando uno tiene tanta ira, tanta rabia, tanto ardor en el estómago por alguien o por una situación en particular, no es que uno se para un día y dice, ya lo sané, voy a meditar y ya lo sané. No, no, es que es un trabajo. O sea,
se requiere de un proceso, se requiere como de varios trenes que uno va, ¿verdad? Circulando, que uno va experimentando, se requiere de muchos climas áridos, muchos desiertos, se requiere de muchos buses que hay que utilizar y darnos cuenta que, como tú dices, es un trabajo de por vida y yo sé que a lo mejor a la gente le fastidia eso y decir, bueno, te va a pasar toda la vida aquí, entonces mejor no hago nada. Pero es que eso no es la solución. La solución es solamente que es parte de la vida, solamente hacerlo saber que tiene que ser parte de la nuestra, de la tuya, de las personas que nos están escuchando y que nos van a ver en grabación. Porque a veces pensamos que la vida solo despertamos y caemos en monotonía y ya, y como te digo, pasamos desapercibido lo que sentimos, porque muchas veces, y digo, la mayoría de las personas se enfoca es solo en el tener. O ahora escuchando a mi mentor, me recordé justo de eso, que muchas veces la gente quiere que lo quieran o que lo acepten por lo que tienen, más no por lo que son. Y muchas veces nosotros como hijas, o en general las personas como hijas, digo hijas, ¿verdad? Porque somos mujeres, pero obviamente implica hombres también, queremos que nos quieran por lo que tenemos, porque le doy plata a mi mamá, porque estoy pendiente de ella, porque, etcétera. Pero al final de cuentas, por lo que son como hijos. O sea, ¿cómo se sienten ellos? ¿Se sienten valorados? ¿Se sienten escuchados? Realmente es importante tu conexión con tus padres. Yo creo que es como la clave fundamental para expandirnos, lo que somos. Cuando descubrimos definitivamente lo que somos, desde dónde estamos y hacia dónde vamos, yo creo que eso es sencillamente fundamental. ¿Por qué? Porque nacimos para la grandeza, porque nacimos para cosas grandes, pero las circunstancias de la vida muchas veces no nos han permitido ver más allá de lo que realmente, con los dones que realmente nacemos, ¿verdad? Porque muchas veces nacemos, muchas veces no siempre nacemos con grandes dones y nacemos con este disco duro en blanquito, ¿verdad? Pero llegan circunstancias, llegan nuestros padres, las personas que nos criaron, gente a lo largo de la vida que nos van a dejar huellas imborrables buenas y imborrables que tú dices, hoy no. Pero tuvieron que pasar, porque así fue, ¿verdad? Así tuvo que ser. Porque a lo mejor si tú no hubieses pasado por esa etapa de Reiki, no estuviese Aleja en este momento, ¿verdad? Probablemente si mis padres no hubiesen separado, yo no hubiese tomado terapia y no hubiese hecho esto más consciente y ahora parte de mi vida, parte de mi día a día. Entonces, es simplemente un tema de decisiones, un tema de decisiones. Ayer lo comentaba en el live y es una frase de uno de mis mentores y la quiero compartir contigo, Aleja, y con las personas que están acá. Él decía, lo que nos molesta en el otro es proyección y lo que no nos molesta es información de lo que ya hemos sanado. Entonces, me parece una frase súper linda porque va acorde cuando uno realmente lo internaliza, cuando uno se vuelve observador de uno mismo, uno dice, voy por buen camino. Y si uno no va por buen camino, uno simplemente, bueno, simplemente no, porque a veces no es tan simple, a veces es complicadísimo, ¿verdad? Pero revisarse y decir, debo hacerlo por mí y por mis generaciones futuras, porque al final también va de la mano, ¿verdad? Para las generaciones futuras, ya sea hijos, sobrinos, primos, etcétera. Aquí tienes unos mensajitos lindos, yo no sé si ya los viste, pero los quiero leer. Dice Isabela Yesenia, Aleja, qué poderoso lo que estás diciendo. Ahí es donde nos cargamos y chanfle. Viene la ansiedad. Gracias por compartirlo, me has ayudado tanto a entender mi experiencia. Humildad, tremendo mensaje en este camino de fortalecerme espiritualmente. Esto no me hace infalible, es donde debo reconocerme más humana. Exacto. Y Un es el ser humano. saludito, Jesse. Hermosa. No, me alegra mucho saber, es que la gente te ama, ¿eh? Yo lo sabía. Ay, lindo, es un saludito muy especial. Sí, no, de verdad que es que la energía que tú transmites es como te digo, mágica. Y hablando de magia, bueno, no es magia, es manifestación. Cuéntanos cómo fue eso de la manifestación, que no tenías dinero y que no tenías, no me acuerdo qué fue lo otro que nos dijiste, Mi tiempo, para el viaje a la India.
No a tenía tiempo. tiempo ni dinero, dos recursos súper importantes para hacer un viaje de esta magnitud. Pues yo en ese momento estaba en Colombia, mi país de origen. Yo creo, o sea, para mí era ir a la India, yo tenía la certeza de que iba a conocer este país porque como les contaba ahorita, era un sueño desde niña. Entonces siempre tuve esa certeza, creo que parte de la manifestación y siempre lo pongo como un punto mmm, que no nos puede faltar, es la certeza. Yo diría que ese es el punto número uno y ese lo tenía desde niña. Yo tenía la certeza de que yo iba a ir a India, solo que yo en un principio lo veía como algo muy lejano, como algo que yo iba a hacer, no sé, cuando me pensionara, porque nunca era compatible con mi trabajo. Económicamente o sea, salía costoso ir a India, o sea, imagínate los tiquetes para atravesar el otro lado del mundo. Entonces yo siempre que veía tiquetes, yo decía, no, pues eso está costosísimo, pues no. Y pues por el tiempo tampoco me daba porque debía hacer un viaje muy largo y pues las vacaciones en Colombia suelen ser más bien cortas, entonces no me daba para hacer un viaje tan largo. Y las cosas se dieron para que en un momento de mi vida yo para ese instante no estaba anclada eh, en un espacio laboral, ¿cierto? En ese momento yo estaba comenzando con esta marca de Soy Aleja Palacio, entonces tenía un poquito más de libertad y simplemente las cosas se fueron dando. ¿Qué puntos le pongo yo como importantes a la manifestación y cómo hice para manifestar este viaje? Entonces el primer punto que ya les dije era la certeza. Lo segundo fue que empecé a hacer todo un trabajo de programación mental y aquí entran todos esos trucos y ejercicios que nos enseñan en PNL. Entonces, uno de ellos, súper importante, hacer la rueda de la vida para revisar como esas áreas de mi vida. Es muy importante que para nosotros manifestar sueños estemos en equilibrio. Entonces, que podamos estar vibrando. Este tema de vibración también es muy largo, pero o sea, suena muy metafísico y como por allá las mentes muy matemáticas necesitan la explicación completa. Y eso tiene una explicación, pero es muy largo. El caso es que nosotros, imagínense como unas ondas de vibración, como si fuera en el agua o como el sonido que nos explican en física en el colegio, nosotros tenemos que ir a la misma vibración de eso que estamos soñando. Entonces, ese fue mi trabajo inicial, buscar cómo estar en equilibrio, estar bien para manifestar. Y empecé a, a sentirme tranquila, o sea, aparte del primer punto que es la certeza, es tener la tranquilidad de que el sueño simplemente se va a dar. Es tener certeza y vibrar. Ya con eso tenemos como el 80% de los sueños alcanzados. Suena, suena muy pequeñito, pero créanme que este es el resumen. Es un proceso que se va construyendo. ¿Qué cosas le adicioné yo? Ah, bueno, no, de PNL también hice el mapa de sueños. O sea, ustedes, si yo les muestro mi mapa de sueños, no lo tengo aquí a la mano, el viejito, yo le había tomado una foto porque pues hay que estarlo renovando, pero ese viejito, miren, de verdad, eh, es muy loco. O sea, aquí es donde nosotros decimos, la magia sí existe. O sea, es hermoso y me quedo corta de palabras porque de verdad que esto a mí me emociona muchísimo. O sea, ahorita tocaste una fibra así que me despierta para hablar impresionante. Si algo me paras, porque esto a mí me apasiona muchísimo. Y es que ustedes no se imaginan que las imágenes que yo puse en mi mapa de sueños en ese momento, yo puedo decir que fue tal cual como se dio el viaje, porque no fue solamente el viaje a la India, sino que detrás de eso un, hubo un sueño también y algo muy bonito de manifestación en relación con el amor de pareja. A mí, mi amorcito me propuso matrimonio allí en la India, entonces fue como un montón de sueños materializados junticos y todo eso estaba plasmado en el mapa de sueños. Entonces es hermoso ver cómo ese mapa de sueños lo materialicé. Entonces ahí es donde decimos, y una frase que yo me recuerdo mucho es, soy creadora. Para los momentos en los que estoy vibrando bajito, una frase que me ayuda mucho es esa,
recordar que soy creadora y en la medida en la que vamos manifestando sueños se va consolidando esa frase de soy creador o soy creadora. Entonces es reconocer también ese poder. Entonces el hacer la rueda de la vida, el trabajar el mapa de los sueños, escribirlos, porque yo escribí mucho también sobre este sueño, escribirlo como yo lo enseño muchísimo y Auri también lo enseña muchísimo porque es puro lenguaje de PNL, es escribirlo en presente, en primera persona, eh, escribir el qué, el cómo, el cuándo, ser muy claros con ese sueño que queremos manifestar, pero sobre todo saber cómo lo pronunciamos desde la palabra también, cuidar y honrar esas palabras. Y algo que yo le adicioné a este sueño fue unido a los hábitos. Entonces, el hábito del ejercicio, a mí me gusta mucho practicar el running, el running, o como se diga, como se pronuncie, el trotar. Yo le digo el correr, ¿cierto? A mí me gusta mucho practicarlo, no de manera, pues, digamos, yo no entreno profesionalmente, aunque sí he tenido por ahí unos llamaditos internos de hacerlo un poquito más ajuiciosamente para cuidar las rodillas y demás. Pero el caso es que yo mientras practicaba, mientras yo hacía el trote, yo empezaba a hacer visualización de mis sueños, como si en la meta de mi ejercicio físico, o sea, en ese punto final de mi ejercicio físico, estuvieran mis sueños. Entonces, de alguna manera, yo estaba trotando, yo estaba corriendo por mis sueños en mi mente. Era como un doble ejercicio de visualización con la práctica del ejercicio físico. Y yo a eso le atribuyo también mucha energía, ¿cierto? Fue como que me ayudó muchísimo también y fue muy fuerte porque el proceso de la visualización también es muy fuerte porque impacta mucho en la mente inconsciente. Entonces, esa serie de pasos, con los primeros es porque se mueve mucha energía y con el último, que fue el de combinarle el ejercicio físico, fue como ponerle esa dosis extra de potencia, fue como darle el impulsito adicional y la magia se hizo. Y de verdad que es simplemente practicar esto. Eso es de irlo trabajando. Para las personas que nos estén escuchando y de pronto tengan interés en eso, es un proceso. Se va trabajando desde la certeza, desde el amor por eso que queremos, desde el tener muy claro qué es lo que nosotros queremos. Yo lo tenía claro desde que era muy niña y yo creo que ya con eso está para manifestar los sueños. Escoger la cajita de herramientas que les dije ahorita y empezar a practicarlo. Que hasta a quienes vamos haciendo esto, yo les digo, a mí a veces se me olvida que tengo esa caja de herramientas, entonces me toca constantemente recordarme, ay, sí, cierto, tengo una caja de herramientas para utilizar. Entonces, ese fue el proceso y a lo que yo le atribuyo esa manifestación de ese sueño tan bonito o de esos sueños, porque fueron, como les conté, varios en uno. Ay, me encanta, me encanta. Ahí lo voy a practicar también porque sí, es cierto. Igual la certeza, igual es fe, ¿verdad? Certeza de lo que no se ve, pero la convicción de lo que se espera. Entonces, me gusta eso de la certeza, lo del círculo de la vida. Mire, yo les voy a hacer la confesión aquí. Creo que nunca he contado esto públicamente. Para yo perdonar a mi papá, una de las cosas fundamentales con esa psicoterapeuta que estuve fue gracias a la rueda de la vida. O sea, yo había pasado por un montón de terapias, pero la rueda de la vida fue la que me hizo, o sea, donde yo aterricé y dije, numéricamente, para la gente que no sabe, lo pueden buscar igual por internet, ¿verdad? Pero es una rueda que, bueno, son círculos, ¿verdad? Como para que gráficamente la gente que no sepa, son 10 círculos que están enumerados, van como unos dentro de otros, ¿ok? Y tienen un numerito, el más pequeñito es el uno, luego viene el 2 y así hasta que va creciendo. Y está dividido en áreas de nuestra vida, familia, pareja, amor, salud, etcétera. Y eso uno lo va llenando, ¿verdad? Lo pueden buscar por internet. Pero cuando uno ve y tú dices, estoy grave, porque no sé si a ti te pasaba, Aleja, pero yo la he hecho varias veces y la primera vez que la hice, que fue esa vez en terapia, porque yo no la conocía, la verdad,
yo dije, pero ¿qué es esto? Casi que todo me salió, pero ni una estrella era eso era fatal. Y eso fue lo que realmente a mí me hizo aterrizar y decir, no, ya tienes que aceptar a papá tal y como es, no eres salvadora de nadie, él es así porque eso fue lo que adoptó, lo que aprendió. Si él quiere sanar es su proceso, encárgate tú del tuyo, así tal cual como tú nos lo dijiste. Y qué bueno saber que eso también lo estás usando para manifestar. En mi vida hubiese pensado usar eso para manifestar cosas importantísimas. Lo voy a practicar y bueno, ahí luego te cuento cómo me va. De verdad que claridad, bueno, claridad, ¿verdad? Obviamente tener claridad, eso sería entonces certeza, tranquilidad, la rueda de la vida, el imaginarte que ya estabas ahí, me hiciste recordar el libro de la ley de atracción, El secreto, ¿verdad? Que es brutal ese libro. De hecho, a mí me encantó porque nos hace visualizar, nos hace sentir, que es lo más importante, que era lo que les decía ahora, sentir como quiero, si estoy manejando un carro, yo cierro mis ojos y siento que estoy manejando, o sea, imagínate tú en tu caso que fue algo mucho más grande, que fue viajar a la India sin tiempo, sin dinero, para expandirte, ¿verdad? Para sanarte y que nos los hayas compartido con nosotros, o sea, de verdad yo lo valoro demasiado, Aleja. No sé si nos quieres agregar algo más porque ahora sí se nos fue la hora aquí, pero yo súper agradecida contigo y bueno, también háblanos si estás dando consultas, ¿verdad? Para que la gente te contacte. Claro que sí, mi Auri, por supuesto, mi corazón, las puertas de mi corazón y de mi alma siempre abiertas. Eh, Me pueden contactar por este mismo medio, o sea, por Instagram, y por supuesto que será para mí un placer poder recibir a todas las personas que estén listas para hacer procesos de transformación, de sanación. Y, y contigo, mi Auri, de verdad que este espacio, te lo digo de corazón, me llena el alma, me encanta poder unirnos en comunidad, como que vamos haciendo comunidad, pero cuando todos nos unimos se siente una energía mucho más linda y contigo siento mucha conexión, entonces te agradezco muchísimo porque de verdad que es hermoso y sobre todo todo este tema de expansión que estás transmitiendo me parece sumamente valioso. Esa parte de revisar a nuestros padres que a veces se nos olvida tanto o que nos cuesta, como decíamos al principio, nos cuesta mucho por el miedo al dolor que nos puede generar, pero que al final es muy, muy poderoso y seguro que tú con tus consultantes lo has podido ver. Es muy, muy poderoso. Entonces, de verdad que el llamado es para que nos abramos en corazón, en cuerpo, mente, en corazón, en emociones, para todo eso y a ti agradecerte nuevamente, mi Auri. Ay, qué hermosa, muchas gracias, Aleja. Sí, como te digo, tu energía para mí es mágica. Desde el día uno que estuviste en ese primer live, cuando yo hacía Mujeres que Impactan, creo que fue ese el primer live, ¿verdad? Si no me equivoco, que hicimos. Bueno, no me acuerdo. Sí, fue que realmente yo dije que tienes una energía tan linda que eres como una persona vitamina que provoca tener cerca, que provoca hablar con ella, que provoca aprender muchísimo de ti, escucharte y yo te agradezco demasiado porque sé que, como te digo, estamos en horarios totalmente distintos y que probablemente tenías más cosas que hacer, que hoy es viernes, ¿verdad? Y a lo mejor tenías compromisos familiares, etcétera, pero que te lo agradezco demasiado, perdón la bulla, pero es que yo no sé qué pasa hoy, no sé si se oye la bulla de fondo, mira, cerré la No, no, ventana. no se escucha nada. De aquí yo no escucho nada, solo te escucho a ti. Está perfecto. Ah, gracias a Dios. Y no, de verdad, gracias por esas lindas palabras, gracias por tu energía siempre, gracias por transmitirnos esa luz que irradias siempre cuando nos hablas en redes sociales, en un live. Nunca voy a olvidar ese Zoom que nos diste en ese diciembre, hace como 2 años, con otro terapeuta. Fue mágico para mí, fue súper transformador y quiero agradecértelo nuevamente porque de verdad que me ayudó mucho a entender muchísimas cosas y estoy segura que así como la gente te escribió acá, la gente te sigue amando y, y estás dejando una huella hermosa. Estás dejando una huella hermosa a la humanidad, ya sea en Colombia, en España, en la India, en el lugar donde tú quieras que vayas, porque como te digo, naciste para hacer grandes cosas. Bueno, todos nacemos, pero en tu caso en particular es como una magia. O sea, no sé cómo describirla, de verdad que sí. Tu energía es hermosa y espero volver a tenerte acá nuevamente en algún momento, ¿verdad? Que podamos coincidir. Gracias
por mostrarnos que sí podemos expandirnos como hijos, que sí podemos sanar, que sí podemos manifestar con las herramientas que a ti te han funcionado. Y te mando un gran abrazo hasta España. Gracias. Gracias de verdad. Te honro a ti, honro el espacio. Muchas gracias por esas palabras tan lindas, las recibo con todo mi corazón. Y yo creo que ya nos hemos dado cuenta que tenemos mucho tema, mucha tela por cortar. Entonces, aquí nos seguirán viendo juntas. Venga, y bueno, rápidamente, las personas que quieran recibir mis mentorías me pueden escribir al DM o comentar por acá. Bueno, comenten por acá también cuando quede grabado cómo les pareció, qué temas nos quieren ver a nosotras en un live, ¿verdad? Sería súper importante también. Y en mis mentorías en el link de mi perfil también está, o al privado, como ustedes gusten, como se sientan más tranquilos. Y yo voy a estar ahí para ayudarlos a expandirse como hijos, liberándose de ese rencor por papá y mamá, que es complicado, pero es muy transformador. Gracias, Aleja, por estar acá. Te mando un gran abrazo. Feliz viernes, feliz fin de semana. Y gracias de nuevo, de verdad que sí. A ti, mi Auri. Feliz fin de semana. Chaito. Y gracias a las personas que se conectaron. Perdón que no les di las gracias. Chaito. Chao, chao.